comenzar hoy un breve estudio, un breve resumen eh, de algo que quizás se habla poquito. Yo escucho poco hablar acerca de este tema y es un tema bastante apasionante, bastante interesante. Es el asunto del Tribunal de Cristo y quiero que vengan todos conmigo a uno de los textos claves de esta enseñanza. Está en segunda a los Corintios capítulo 5. Segunda a los Corintios capítulo 5. Vengan todos conmigo en sus Biblias, por favor, a la segunda carta a los Corintios capítulo 5 y vamos al versículo 10 primeramente para identificar el tema que vamos a desarrollar. Dice 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Bueno, este es uno de los temas que de repente es necesario estudiar porque hace parte de los eventos proféticos y tiene un, un lugar y tiene un momento dentro de la escatología cuando nosotros estudiamos todos esos eventos del fin del mundo, cuando estudiamos el arrebatamiento o el rapto, como también le llaman, cuando estudiamos la gran tribulación, cuando estudiamos acerca del anticristo. Este es un acontecimiento que también tiene que ver con los tiempos finales y que es necesario que nosotros lo ubiquemos bien dentro de, dentro de la secuencia de los eventos finales y que también podamos entender realmente de qué se trata. Y bueno, tenemos que este es el tema, el Tribunal de Cristo, es lo que vamos a desarrollar hoy. La palabra tribunal, o sea, como ha sido traducida como tribunal, es un término griego bimá, se llama, los teólogos lo conocen como la bimá, y bimá se refiere a un trono alto hacia el cual se llega por gradas, por escaleras. Es un trono que está bien alto, donde se sientan los reyes, donde se sientan las autoridades para juzgar o para ministrar al pueblo. Y en este caso se refiere al trono del Señor Jesucristo, pero tiene una connotación de juicio, como lo acabamos de ver. Es necesario que todos nosotros, y está hablando el apóstol Pablo, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Segunda de Corintios 5:10 y también en la carta a los romanos, si nos retrocedemos y vamos a Romanos 14, vamos a encontrar también el mismo, el mismo tema en Romanos 14. Buscamos el versículo 10 y dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Bueno, entonces vamos a mirar algunos aspectos básicos de este tribunal. Lo primero que vamos a mirar es cuándo será este tribunal de Cristo. Y según lo que dicen las escrituras, este tribunal de Cristo es inmediato a la resurrección. Recuerden que la Biblia habla del momento del arrebatamiento como un momento en el cual primeramente los muertos en Cristo resucitan primero y luego los que estén vivos en ese momento con el sonar de la trompeta serán transformados y serán arrebatados juntamente con los muertos que han resucitado e iremos a recibir al Señor, dice, en el aire. Eso es lo que dice Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Así que inmediatamente de esa resurrección, en el Evangelio de Lucas, y vamos a Lucas capítulo 14, un momentico, en Lucas 14 relacionan directamente la resurrección con las recompensas. Lucas 14, 14 dice,
lo siguiente, la palabra de Dios. Dice, y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar. Aquí está hablando de que cuando vayas a hacerle el bien a alguien, no busques hacerle el bien a alguien que te pueda recompensar, es decir, que no hagas el bien buscando un interés, sino que hagas el bien a aquellas personas que de ninguna manera te podrán pagar, Oye, porque de esta pero ¿por manera qué llora la tanto? recompensa viene de Dios. Les ruego por favor a las personas que se están conectando que cierren los micrófonos para que sea más fácil manejar el Zoom. Cierren los micrófonos para que todos puedan escuchar. Entonces, dice Lucas capítulo 14, versículo 14, y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. ¿Qué quiere decir esto? Lucas aquí nos está hablando de que inmediatamente a la resurrección de los justos, inmediatamente a esa resurrección va a haber un reparto de recompensas. Y de eso se trata la bima de Cristo, de eso se trata el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es el momento en el cual el Señor Jesucristo va a juzgar las obras de los santos, las obras de su iglesia, para recompensar o no aquellas obras que sean halladas gratas, aceptas delante de Dios. Estamos hablando primero que todo de cuándo será este tribunal, o sea, cuándo es el momento. Por supuesto, de la misma manera que el arrebatamiento no tenemos fecha, no sabemos el día, no sabemos la hora, las fechas precisas están más que todo con respecto al final de los tiempos, con respecto a la aparición del anticristo, con respecto a la gran tribulación, ahí hay unas fechas precisas, pero antes de que eso comience hay un lapso de tiempo en el que nosotros estamos viviendo donde no hay nada preciso, donde no podemos identificar ni el día ni la hora de ese arrebatamiento que está descrito en la primera carta a los tesalonicenses. Pero, se nos dice que en esa resurrección inmediatamente va a haber unas recompensas. Y antes de que sigamos estudiando esto del tribunal de Cristo, yo quiero que nos pongamos en contexto acerca de lo que ya hemos venido enseñando. Lo primero que enseñamos fue que hay un arrebatamiento. La Biblia enseña en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 del 16 y 17 y también en Primera de Corintios capítulo 15 enseña que la iglesia va a ser arrebatada. Ahora, también la Biblia enseña que el Señor Jesucristo vendrá acá a la tierra. Pero cuando la Biblia habla de la venida del Señor Jesucristo, habla claramente de el cómo será esa venida, de la actitud, por así decirlo, del Señor Jesucristo. Y es que el Señor Jesucristo viene con vara de hierro. El Señor Jesucristo viene para juzgar a la humanidad. El Señor Jesucristo viene ya no como manso y humilde en un pollino, sino que ahora viene en un caballo de guerra. Así lo registra el Apocalipsis. Viene en un caballo de guerra y viene seguido de unos ejércitos celestiales que el libro del Apocalipsis identifica como la esposa del Cordero. Entonces, si nosotros ubicamos ese acontecimiento y este otro acontecimiento donde los muertos en Cristo, es decir, los muertos que han creído en Jesús resucitan y al mismo tiempo los que están vivos son transformados y glorificados en sus cuerpos y luego son trasladados al aire para recibir al Señor, nos vamos a dar cuenta que son dos eventos diferentes. ¿Por qué? Porque en la venida del Señor Jesucristo acá a la tierra, Él viene del cielo, el cielo se abre, es visible desde la tierra y Él coloca su pie sobre la tierra. Y coloca su pie sobre la tierra en modo de guerra, en modo de castigo, en modo de venganza, en modo de vindicación.
Mientras que cuando Él viene por la iglesia, viene por su pueblo, viene por los que son suyos. Y cuando la Biblia nos enseña, por ejemplo, en la segunda venida, que eso está en Apocalipsis 19, vamos un momentico, Apocalipsis 19, y buscamos el versículo 8, donde la Biblia narra la aparición del Señor Jesucristo con su iglesia y las bodas del Cordero. En Apocalipsis 19:8 dice acerca de la iglesia que viene con Cristo: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y si usted se da cuenta, allí en el versículo 8, están hablando específicamente de las acciones justas de los santos. No está hablando de la justicia perfecta que nos es impartida por fe, por gracia, y que es la única justicia por la cual somos aceptos delante de Dios. No está hablando de esa justicia, está hablando en plural específicamente de las acciones justas de los santos. O sea que está diciendo que esa iglesia, que es la esposa del Cordero, viene vestida de un vestido finísimo, blanco, resplandeciente, que se le concedió por causa de sus acciones justas. Y eso es bien interesante y es bien importante, porque nos muestra que cuando Cristo venga con su esposa, que cuando Cristo venga con los ejércitos celestiales vestidos de lino limpio, blanco, resplandeciente, esta iglesia ya ha sido recompensada. ¿Qué quiere decir eso? Que el tribunal, el bimá de Cristo, donde Cristo examina las obras de la iglesia de manera personal, uno por uno, ese tribunal ya se ha realizado y ya cada miembro de la iglesia ha recibido su recompensa, ha recibido su premio, su vestidura, su corona, lo que se prometió con base en sus obras, que son recompensas. Y yo quiero que tengamos claro algo: la salvación no es por obras, la salvación es por la fe. La salvación es por gracia y se recibe a través de haber creído en el Señor Jesucristo, y somos justificados gratuitamente. Pero estamos hablando no de la salvación, estamos hablando de las recompensas. La bimá del Señor Jesucristo, o el tribunal del Señor Jesucristo, es un tribunal para dar recompensas o para quitar las recompensas. Entonces, en Apocalipsis 19:8, cuando la iglesia viene acá a la tierra siguiendo al Señor Jesucristo, vestida de lino limpio y resplandeciente, ya es una iglesia que fue juzgada y que fue recompensada. Ahora, existe también otro principio. Recordemos que si Jesús viene a juzgar el mundo, porque la Biblia dice que apenas Él llegue, Él va a destruir aquel inicuo, lo va a destruir solamente con el resplandor de su venida y con el espíritu que sale de su boca. Él viene a destruir a los malvados, Él viene a destruir a sus enemigos. Luego, la Biblia nos enseña que antes de que Dios haga juicio sobre las naciones, sobre la tierra y sobre la humanidad, el juicio comienza por casa. ¿Qué quiere decir eso? Que antes de que Dios juzgue a la humanidad, juzgará primero a la iglesia. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Es tiempo de que el juicio comience primero por la casa de Dios. Es decir, antes de que Jesús venga aquí a la tierra a establecer su trono de justicia, a castigar al malvado, Él primero tiene que tratar con su iglesia. Vamos a continuar entonces con otro aspecto de este tribunal. Vamos a mirar, por ejemplo, ¿dónde será este tribunal? ¿Dónde será este juicio, por así decirlo? Recuerden que es un juicio
pero no es un juicio para condenar ni para salvar, porque la iglesia ya es salva. Es un juicio para examinar las obras de cada uno. ¿Dónde será ese juicio? Precisamente el arrebatamiento es lo que explica el lugar de este juicio. Es decir, la iglesia tiene que ser arrebatada porque la iglesia no puede ser juzgada delante de la humanidad. La iglesia es el pueblo de Dios que ha sido redimida de en medio de las naciones, de en medio de las tribus, de en medio de las lenguas. Pero la iglesia no es de aquí. La Biblia enseña que nosotros somos extranjeros y peregrinos y que nuestra ciudadanía está en los cielos. Por lo tanto, nosotros también aquí en nuestras leyes sabemos que cada país tiene su jurisdicción y que, por ejemplo, yo no puedo ser juzgada por algo en un país ajeno, en un país donde no hay jurisdicción para juzgarme a mí. Cada ciudadano tiene que ser juzgado en su propia nación, en su propia jurisdicción, en el lugar que le compete, que le corresponde. La iglesia le pertenece a Dios, la iglesia le pertenece al cielo, la iglesia no es de aquí y no puede ser juzgada aquí en la tierra, no puede ser examinada aquí en la tierra, tiene que ser llevada al cielo, a donde ella pertenece porque Cristo la compró, no porque seamos celestiales, puros y santos, sino porque Cristo nos compró y somos propiedad del Señor. Entonces, seremos juzgados en el cielo. La carta a los Corintios, nuevamente volvemos a 2 de Corintios, en el capítulo 5, vamos a leer algunas cosas. Por ejemplo, en el versículo 1 dice, 2 de Corintios 5:1 dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, o sea, en este tabernáculo terrenal, mientras que estamos en este cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Miren que aquí el apóstol Pablo está diciendo que cuando este cuerpo se dañe, cuando este cuerpo perezca, nosotros tenemos una morada celestial. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos un cuerpo glorificado que Dios nos ha prometido, que es apto para habitar en el cielo, el lugar a donde pertenecemos. Y el apóstol Pablo dice que nosotros dentro de nuestros corazones gemimos para alcanzar precisamente esa dimensión, para alcanzar esa glorificación, para alcanzar ese cuerpo puro, incorruptible, que puede estar directamente en la presencia de Dios. Nosotros con este cuerpo no podemos estar delante de Dios. El apóstol Pablo enseña en el capítulo 15 de 1 de Corintios, no erréis, o sea, no se equivoquen, no se confunden. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Nosotros con este cuerpo corruptible, carnal, enfermizo, terrenal, no podemos estar frente al Señor Jesucristo. Nuestro cuerpo tiene que ser transformado y tiene que ser apto para estar en las moradas celestiales, porque es allí donde nos encontraremos con el Señor. De hecho, en el arrebatamiento dice que iremos a recibir al Señor en los aires.
pero que antes de recibir al Señor, los muertos en Cristo resucitarán. ¿Y cómo resucitarán? Con un cuerpo glorioso, con un cuerpo celestial. Y nosotros los que estemos aquí seremos transformados. ¿Por qué seremos transformados? Porque nos vamos a encontrar con el Señor, porque necesitamos un cuerpo que no perezca frente a la gloria y a la santidad de Cristo. Recuerden que cuando Cristo viene aquí a la tierra, ¿qué sucede? Dice, Él matará a aquel impío. ¿Y cómo lo matará? Con el resplandor de su venida. La gloria del Señor Jesucristo es una gloria fulminante para el pecador. Por eso el tribunal de Cristo será un tribunal donde nosotros estemos frente al Señor Jesucristo con un cuerpo glorificado y en esferas celestiales, no terrenales. Eso es, lo tenemos que tener claro. Ahora hablemos un poquito del juez. ¿Quién es el juez? Bueno, ya lo hemos dicho, se llama el tribunal de Cristo. El juez es el Señor Jesucristo. Vamos un momentico al capítulo 5 del Evangelio de Juan. En Juan capítulo 5 encontramos esta dignidad del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es juez. El Señor Jesucristo es juez. Vamos a Juan capítulo 5. ¿Y por qué el Señor Jesucristo es juez? Porque Dios, el Padre, le entregó esa dignidad. Juan capítulo 5, versículo 22. Dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación. Versículo 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio. Versículo 27. El Padre le dio al Hijo la autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Esto es bien interesante. ¿Quién es el juez? El juez es Cristo. Es juez porque es hijo de Dios y el Padre le ha dado, le ha conferido toda la autoridad para que juzgue. Pero además de eso, es un juez justo porque también es 100% hombre. Así que nosotros no podemos ser juzgados por un ángel, no podemos ser juzgados por un ser que no tenga la humanidad al 100% para poder entender, para poder comprender y para que pueda emitir un juicio justo con respecto a nosotros. Entonces, el Señor Jesucristo ha recibido del Padre la autoridad y el derecho para juzgar a todo ser viviente y aún a su iglesia. Y es juez porque es hijo de Dios y porque también es 100% hombre. Vamos a mirar entonces ahora también, vamos a mirar Primera de Corintios, capítulo 4, nuevamente vamos a Primera de Corintios, capítulo 4, y leemos del 1 al 5. Mire lo que dice. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Quién es el juez? El juez es el Señor Jesucristo. ¿Quiénes van a ser los juzgados? ¿Quiénes van a ser juzgados? Ya lo dijimos, pero quiero que lo leamos nuevamente. En Primera de Corintios, capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3, leemos del 5 al 15. ¿Quiénes van a ser juzgados en el tribunal de Cristo, en la Bimá?
Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 5 dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Es un juicio de recompensas. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Estas, esto que estamos leyendo aquí es la manera como nuestras obras van a ser juzgadas en este tribunal. Vamos al capítulo 4. Bueno, ya leímos la parte del capítulo 4 del 1 al 5. Esa parte ya la leí. A ver, hermano. La Biblia dice claramente que somos salvos por la fe. Somos salvos por gracia a través de la fe. Efesios capítulo 2. Y esto no es algo de nosotros, sino que es un don de Dios. Es por fe para que nadie se gloríe y no por obras. Y dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué significa esto? Significa que la salvación es un paquete completo que incluye una justificación gratuita basada solamente en la justicia del Señor Jesucristo, que es una justicia perfecta, que nos es transferida gratuitamente en la cruz del Calvario cuando creemos en Jesús y que nos da acceso al trono de la gracia. Pero al mismo tiempo, Dios nos da dones, Dios nos da capacidades, Dios nos da habilidades y Dios nos pone en su obra para que nosotros trabajemos en su obra, para que nosotros sirvamos en su obra. Y Él no nos va a dar un premio porque sirvamos, no nos va a dar un premio porque hagamos lo que tenemos que hacer. No, no. De hecho, hay una parábola que es la parábola del siervo inútil, donde el Señor Jesucristo le enseña a sus discípulos que cuando hagan todo lo que tienen que hacer, ellos digan, siervos inútiles somos, porque lo que teníamos que hacer, eso hicimos. Entonces, hacer lo que Dios nos coloca en las manos para hacer no tiene ningún mérito, porque esas buenas obras Dios las preparó de antemano y las puso en nuestras manos y nos coloca allí. Miren, las personas se preocupan mucho por discernir, averiguar, adivinar, imaginar, descubrir cuál es su llamado, cuáles son sus dones, cuáles son sus habilidades. Personalmente pienso que esto no es necesario, porque Dios no solamente te da el don para hacer lo que tienes que hacer, sino que te coloca en el lugar donde debes estar y produce las circunstancias que se requieren para que tú desarrolles ese don. Coloca a tu alrededor todo lo que se requiere para el desarrollo de ese don, de tal manera que tú te vas a ver, si tú tienes un corazón dispuesto para el Señor, siempre te vas a ver involucrado en una situación donde tienes que servir al Señor, donde necesariamente tienes que hacer aquello para lo cual Él te capacitó, Él
te equipó y Él te destinó. Entonces, el asunto no es tanto que si yo sirvo o no sirvo a Dios, sino el cómo. Lo que el tribunal de Cristo va a examinar es el cómo vamos a servir a Dios, las intenciones del corazón, las motivaciones ocultas, lo que los hombres no pueden ver, lo que hay en nuestro corazón. Eso es lo que va a quedar expuesto. Este tribunal es supremamente importante y nosotros tenemos que aprender y tener en nuestro corazón y en nuestra memoria este tribunal, porque hermanos, en este tribunal van a ser examinados los corazones. En este tribunal, cada obra, cada servicio, cada cosa que hicimos en la obra de Cristo va a ser expuesta junto con nuestro corazón, junto con nuestra motivación, junto con nuestra actitud. Todo eso va a quedar al descubierto. Todo eso va a quedar en exhibición. Por eso encontramos muchísimos textos en la Biblia en el que el Señor Jesucristo nos dice que no hay absolutamente nada oculto que no sea manifiesto. No hay absolutamente nada oculto que no sea manifiesto. Por eso nosotros en vano nos esforzamos por ocultar cosas, por tener una vida secreta, por tener una vida oculta, por tener cosas ocultas. ¿Por qué? Porque todo será expuesto en aquel día. Escuchen bien eso, lo que estamos diciendo. Y eso está en el capítulo 4, en Primera de Corintios capítulo 4. Quiero que volvamos nuevamente al versículo 5, donde dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de la misma boca de Dios. Mire qué interesante. Dios sacará a la luz lo que está oculto. Dios, el Señor Jesucristo, manifestará las intenciones de los corazones. Entonces, hay cosas que parecen buenas, hay cosas que nosotros decimos, pero mira, todo lo que yo hago para el Señor, pero mira que yo le sirvo al Señor, pero mira que yo tengo un ministerio brillante y todo, pero la intención del corazón, lo que hay dentro, eso va a ser expuesto. Eso va a ser expuesto. Entonces, vamos nuevamente al capítulo 3 de Primera de Corintios y vamos a mirar cómo van a hacer ese juicio. O sea, ¿qué van a juzgar en el tribunal de Cristo? Recuerden, no nos van a juzgar a nosotros. No van a juzgar nuestros pecados. No, para nada. No van a juzgar nuestros pecados. La Biblia dice claramente que Dios nos redimió, que Dios nos compró, que nos lavó con su sangre. Y Dios dice en su palabra, no me acordaré de sus pecados, no me acordaré de sus pecados. Así que en el tribunal de Cristo no van a salir a relucir nuestros pecados, los pecados que fueron perdonados, los pecados que confesamos delante de Dios. El verdadero creyente cuando peca se arrepienta y confiesa delante de Dios. Por eso es que es tan importante la confesión, para que ese pecado quede perdonado y quede cubierto. Escuche bien, es necesario que usted le pida perdón a Dios por sus pecados. Y aunque Dios conoce su pecado, y aunque Dios conoce todo lo que usted ha hecho, lo que usted ha pensado y lo que usted ha dicho, es necesario que venga a la confesión, porque la confesión hace que el Señor Jesucristo los perdone y los limpie y los cubra. Por eso es que la Biblia dice, hijitos, no pequéis, pero si alguno ha pecado, abogado tenemos
para con el Padre a Jesucristo el justo. Y dice también que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y todo creyente que peca por el solo hecho de tener el Espíritu Santo de Dios y de tener la palabra de Dios morando en su corazón, se arrepiente de su pecado y acude al trono de la gracia y pide perdón. En eso consiste la vida cristiana. No consiste en la perfección, consiste en ir caminando poco a poco y en ir siendo limpiados poco a poco. No cabe en la vida cristiana el pecado voluntario. Recuerden, pero si pecásemos voluntariamente, ya no queda sino una horrenda expectación de juicio. El cristiano verdadero no peca voluntariamente. El cristiano verdadero peca en virtud de su debilidad, de sus descuidos, de sus falencias, pero él no se programa para pecar, no, él cuando cae en el pecado siente dolor en su corazón y acude inmediatamente al trono de la gracia buscando el oportuno socorro. Por lo tanto, en este tribunal no hay espacio para sacar a relucir pecados, porque los pecados fueron cubiertos, porque los pecados fueron perdonados por la sangre del Señor Jesucristo, porque todas sus promesas son sí y son amén. Y Él ha dicho que nos redimió y que Él borró nuestras rebeliones, que echó nuestros pecados al fondo de la mar y que no se acuerda más de ellos. Así que este tribunal no es para examinar pecados. Este es un tribunal para examinar el servicio y la obra que cada uno de nosotros aporta delante de Dios. Miren, hay una parábola bien hermosa que es la parábola de los talentos. Creo que todos la conocemos. A un hombre rico eh, repartió sus talentos. A uno de sus siervos le dio 5 talentos, a otro de sus siervos le dio 3 talentos y a un tercer siervo le dio un talento. El primer siervo fue y negoció con los 5 talentos y ganó otros 5 y se presentó delante del Señor y le dijo, 5 talentos me diste, mira, he ganado otros 5. El Señor le contestará, bien hecho, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y así sucede con el que también recibió 3 talentos, regresa con otros 3, regresa con 6 talentos y Dios le dice lo mismo. Pero el que recibió un solo talento viene delante de Dios lleno de amargura, lleno de resentimiento, diciéndole que era un hombre que quiere cegar donde no siembra, diciendo que Dios ha sido injusto porque le dio solamente un talento y no hizo nada con ese talento, sino que lo enterró. Y Dios le dice a este hombre, siervo malo y negligente, debiste colocar ese talento por lo menos en el banco para que ganara los intereses. A él no le dice, entra en el gozo de tu Señor. ¿Y qué quiere decir esto, hermano? Que en el tribunal de Cristo asistirán los verdaderos creyentes y el verdadero creyente sirve en el pueblo de Dios, sirve en la iglesia, sirve a la obra de Dios. El verdadero creyente recibió salvación y recibió también un cúmulo de buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviese en ella. Es decir, la salvación es un paquete completo. La salvación incluye la justificación, el perdón, la santificación, la regeneración, la adopción, la glorificación. Todo eso, la reconciliación con el Padre, todo eso lo incluye, pero también incluye buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. No existe un creyente que no haga nada por la obra de Dios. No existe un creyente que no sirva. Si la persona no sirve es porque no se ha convertido a Cristo, porque Cristo nos enseñó a servir con su ejemplo y nos dio la orden de servir, nos dio la orden de ir y hacer discípulos, nos dio la orden de que nos lavemos los pies los unos a los otros. El servicio es parte de la vida cristiana. Lo que nosotros hacemos, lo que nosotros construimos, cada uno de nosotros va edificando. Aquí el apóstol Pablo en Primera de Corintios, y voy a retroceder un momentico para que tengamos siempre abierto este texto, la base del juicio.
¿cómo seremos juzgados? ¿Cómo seremos juzgados los creyentes en el tribunal de Cristo? ¿Cuál es la base del juicio? La base del juicio son nuestras obras, lo que hicimos desde el día que nos convertimos hasta el momento en que nos presentamos ante ese tribunal. Y por eso el apóstol Pablo está diciendo aquí, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. ¿Qué está diciendo? Ni el que siembra, ni el que siembra, ni el que ciega, ni el que riega. Está diciendo, cada uno de nosotros tiene una labor, cada uno de nosotros tiene una labor. El apóstol Pablo dice, yo puse unos cimientos, se refiere a su doctrina, se refiere a su enseñanza, y luego vienen otras personas y edifican arriba. Y en eso es que se va construyendo la iglesia. Recibimos una orden del Señor Jesucristo de ir y hacer discípulos, ir y hacer discípulos. Pero tenemos que preguntarnos, hermanos, ¿discípulos de quién? ¿Estás haciendo discípulos? ¿Estás haciendo discípulos? Pero discípulos de quién? ¿Discípulos de quién? El Señor Jesucristo dice, hagan discípulos enseñándoles que guarden, o sea, enseñándoles que obedezcan todas las cosas que yo les he mandado. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo. Y aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Trabajar para el Señor es edificar sobre los cimientos, sobre los fundamentos que ha puesto el apóstol Pablo, donde la piedra angular es Jesucristo mismo y el fundamento está constituido por la doctrina apostólica, por la doctrina de los apóstoles. Y nosotros, todos, maestros, discipuladores, todos nosotros hemos recibido la orden de discipular. La Biblia dice que por razón del tiempo todos debemos ser maestros, o sea, que todos debemos estar involucrados en la tarea de que la iglesia del Señor Jesucristo crezca. Nosotros tenemos que estar involucrados en la tarea de edificar a los hermanos en el ejercicio de los dones que nos fueron dados, en la labor, en el área, en el cargo donde Dios me pone, ahí yo tengo que fructificar y ahí yo tengo que hacer un aporte para el crecimiento de mis hermanos, para el crecimiento de la iglesia. Y todo lo que yo hago para Cristo es lo que Cristo me ha mandado a hacer y es aquello para lo cual me ha equipado y me ha capacitado. Eso está bien, son los talentos que Él me ha dado. Tengo que ponerlos al servicio de la obra. Pero en ese ejercicio de poner mis talentos al servicio de la obra, hay un peligro en mi corazón, hay un peligro en mi ego. Y ese es el peligro de la soberbia, es el peligro de la altivez, es el peligro de aquel creyente que no ha muerto al yo, aquel creyente que quiere usar el ministerio o quiere usar el don como una plataforma para obtener reconocimiento, como una plataforma para proyectarse, una plataforma de éxito personal. Allí es cuando teniendo el don evidentemente dado por Dios, lo usamos mal. ¿Y quién puede juzgar las intenciones de un corazón? ¿Quién puede juzgar a un músico y decir, no está tocando para la gloria de Dios, está tocando para figurar, está tocando para que lo adulen, está tocando para que lo miren, está tocando porque quiere realizarse como músico o como persona? No está tocando para la gloria de Dios. ¿Quién puede juzgar a un predicador que predica excelentemente y está predicando en su corazón para que lo aplaudan, para que lo adulen, para que lo alaben, para que proyecten su ministerio de manera internacional, para ser famoso, para tener influencia, para tener poder? ¿Quién puede examinar el corazón si la Biblia dice que nuestros corazones son engañosos y perversos más que todas las cosas? Por eso el apóstol Pablo dice, yo tengo en poco, es decir, a mí no me parece importante
el que ningún hombre me juzgue. Yo tengo en poco el ser juzgado por un tribunal humano. Y ni siquiera yo mismo me juzgo, porque aunque yo no tengo mala conciencia, es decir, aunque mi conciencia no me acusa de ningún pecado, no por eso soy justificado. Y ahí el apóstol Pablo no está hablando de la justificación por la gracia la cual él tiene, no está hablando de la justificación por la fe, él está hablando de la justificación de que su labor esté haciéndose correctamente. Él escribió también acerca de la predicación del Evangelio. Ay de mí si no predicar el Evangelio. Me es impuesta una necesidad de predicar el Evangelio, pero el asunto es cómo predico el Evangelio. Y entonces él dice, por eso es que yo me he hecho a los judíos como si fuese judío, me he hecho a los que están bajo la ley como si yo estuviese bajo la ley. Me he hecho a los que están sin ley como si yo estuviese sin ley cuando yo estoy bajo la ley de Jesucristo. Me he hecho de todos y por todos. ¿Para qué? Para alcanzar a algunos. Yo de esta manera lucho, yo de esta manera peleo, yo azoto mi cuerpo, yo lo pongo en servidumbre. No sea que siendo yo un heraldo, yo mismo venga a ser eliminado. Es decir, que mi obra no sirva para nada, que mi ministerio no sirva para nada. ¿Y por qué? Porque fue un ministerio para mi propia gloria, porque lo hice con negligencia, porque lo hice de mala fe, porque lo hice de mala gana, porque no puse el corazón o porque lo usé para mi beneficio personal. ¿Quién puede examinar un corazón si el corazón es engañoso y perverso, como dice la Biblia? ¿Cómo podemos identificar que no estemos predicando para que nos aplaudan, que no estemos compitiendo con otros ministerios? Sí, muchos de los métodos para ganar almas están basados en la competencia. Métodos de crecimiento, como el método de los de G12, como todos esos métodos que están basados es en los números, que están basados es en alcanzar personas, métodos donde la persona no importa, donde lo que importa es la cantidad de almas que yo tenga para jactarme frente a los que tienen menos que yo. ¿Quién puede examinar eso si el corazón es engañoso y nos engañamos pensando que estamos sirviéndole a Dios? Nos engañamos pensando que somos espirituales. Utilizamos la Biblia para, para disfrazar nuestro orgullo, nuestras ganas de sobresalir. Colocamos versículos bíblicos para adornar nuestras malas intenciones. ¿Quién puede examinar nuestros corazones? Solamente Dios, solamente Dios. Entonces, ¿qué es lo que va a ser examinado ahí? Las obras de cada uno. ¿Pero cuáles obras? Pues las obras buenas, las almas que ganaste, el rol de mujer que desempeñaste, las alabanzas que cantaste, todos los años de servicio en la iglesia o fuera de la iglesia, el evangelismo, las veces que le lavaste los pies a los hermanos, todo lo que tú hiciste va a ser examinado y todo parece bonito, todo parece bueno, todo parece correcto, pero Dios va a examinar el corazón, o sea, donde está la motivación del por qué lo hacías y cómo lo hacías. Entonces, el apóstol Pablo en este texto, Primera de Corintios 3, del 5 al 15, hace una analogía acerca de cómo va a ser ese tribunal. Entonces, él nos enseña que cada persona va a comparecer ante el tribunal de Cristo. Oye, eso, tú que me estás escuchando, tú solito vas a estar delante del Señor Jesucristo. Y allí, delante de Él, el Señor va a examinar cada cosa que tú has hecho, cada mensaje, cada trabajo, cada cosa que tú has hecho en su servicio. Miren, cuando comienza el libro del Apocalipsis,
hay 7 cartas a 7 iglesias. Y todas esas cartas a esas 7 iglesias comienza Jesús diciendo, yo conozco tus obras, yo conozco tus obras. ¿Y qué hace el Señor en esas 7 cartas? Evalúa el corazón de la persona, del creyente, de la iglesia que realiza esas obras. El Señor Jesús hace una evaluación, un escrutinio de la profundidad del corazón y del alma. A eso el apóstol Pablo lo llama pasar por fuego. Es el fuego del escrutinio divino. Es el fuego de cómo Dios va a probar cada cosa que hicimos. Hermano, esto es tremendo. Tenemos que pensar lo que estamos haciendo. Tenemos que parar y decir, ¿cómo te estoy sirviendo? Tenemos que hablarle a Dios como el salmista. Examíname, oh Dios, y mira si hay dentro de mí un camino de perversidad. El orgullo y la soberbia se disfrazan siempre de religiosidad. Hay gente que siempre está proclamando su justicia, siempre está proclamando su rectitud. Ah, no, 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 yo soy una persona muy seria, yo soy una persona muy íntegra, yo soy una persona que hago las cosas muy bien, yo soy una persona que me gustan las cosas derechas, yo soy una persona, eso que nosotros hablamos, lo va a examinar el Señor. Nos conviene ser más humildes, nos conviene tener más temor y preguntarle a Dios, Señor, examíname, Señor, muéstrame ahora. Yo no quiero que llegue ese día y yo sea públicamente avergonzado. No voy a perder mi salvación, no. Por supuesto que no, la salvación ya la tengo, es gratuita, la recibí por gracia. No voy a perder la salvación, pero todo lo que he hecho va a ser expuesto y va a ser examinado públicamente delante de Dios. Entonces el apóstol Pablo dice que cada una de nuestras obras de justicia, va a ser sometida al fuego del escrutinio del Señor Jesucristo. Vamos al versículo número 11. Primera de Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que yo haga en la iglesia tiene que ser para la gloria del Señor Jesucristo. Continuamos leyendo el versículo 12. Y si sobre este fundamento, o sea, sobre el fundamento de Jesucristo, alguno edificare oro, plata y piedras preciosas, allí encontramos los 3 primeros elementos. Los 3 primeros elementos que encontramos es oro, plata y piedras preciosas. Y vemos que estos 3 elementos resisten el fuego, sí o no, sí lo resisten. El oro, la plata y las piedras preciosas resisten el fuego. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestras obras delante de Dios pueden ser como oro, como plata o como piedras preciosas, que al ser probadas por el escrutinio, por el examen que el Señor Jesucristo va a hacer de nuestro corazón, no se quemen, no se destruyen, es decir, no quedan en nada. Es decir, 20 años predicando, pero predicabas para tu gloria, predicabas porque salías en televisión, predicabas porque te pagaban, predicabas por dinero, predicabas porque amabas el reconocimiento humano. Toda esa predicación se quema, no tiene valor. Es como si no hubieses hecho nada. Dice nuevamente versículo 12, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Aquí tenemos otros 3 elementos, madera, heno, hojarasca. Si ve que va decreciendo oro, plata, piedras preciosas o madera, heno, hojarasca. Lo que hacemos para Cristo puede ser oro, puede ser plata, puede ser como las piedras preciosas
o puede ser como la madera y se quema, o puede ser como heno, se quema más rápido, o puede ser como hojarasca, desaparece con el fuego. ¿Por qué? ¿Por qué? Mire lo que dice. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, o sea, si resultare ser madera, heno, hojarasca, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, es decir, no recibirá recompensa. Si bien él mismo será salvo, pero así como por fuego. O sea, lo único que vas a tener es la salvación. No tendrás coronas, no tendrás reconocimiento, no tendrás el brillo de la gloria, no tendrás nada. Simplemente serás salvo y ya. ¿Qué sucederá ese día? Repito nuevamente, Primera de Corintios capítulo 4. En ese día, en el versículo 5 dice, el Señor aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y así se sabrá si lo que tú hacías lo hacías para la gloria de Dios o lo hacías para la gloria tuya. Quiero terminar con un texto que está en Primera de Pedro. Un texto que debemos tener en cuenta a la hora de servir, a la hora de predicar, a la hora de cantar, a la hora de ministrar, a la hora de ejercer el servicio de mujeres, a la hora de preparar la clase para los niños, a la hora de hacer la consolidación, a la hora de hacer el evangelismo, a la hora de hacer cualquier obra, a la hora de barrer la iglesia. Todo lo que yo haga, todo lo que yo haga debe cumplir con un mínimo requisito. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Mire lo que dice. Primera de Pedro 4, 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Que no debo servir en mis fuerzas, que no debo confiar en mi carne, que no debo confiar en mis habilidades, que sea lo que yo vaya a hacer en la iglesia, por humilde que sea, así sea barrerla, así sea trapearla, así sea pintarla, así sea abrir la puerta, así sea cerrar la puerta, lo que sea, yo tengo que llenarme del poder de Dios, yo tengo que orar, yo tengo que ir a hacer la obra de Dios en el poder de Dios. ¿Para qué? Para que la gloria sea de Dios y no mía. El apóstol Pablo dice, si he de gloriarme, me gloriaré en mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces reposa sobre mí el poder de Dios. Dios le había dicho al apóstol Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y así el apóstol Pablo podía siempre depender completamente del poder de Dios y tener cero, escuche, cero confianza en su propia carne. Cuando tenemos cero confianza en nuestra propia carne, dependemos del poder de Dios. Y cuando hacemos lo que hacemos, sabemos que es Cristo en nosotros, que es por su poder, que es por su poder y no por el nuestro. De tal manera que la gloria siempre sea de Él. Hermanos, revisemos nuestros corazones y lo que estemos haciendo para Cristo. Número uno, si no estás haciendo nada para el Señor, levántate y sírvele, porque para eso fuiste salvado, para servir. Número dos, si estás sirviéndole al Señor, examina tu corazón. La gloria es de Cristo. Haz todas las cosas con amor, haz todas las cosas con excelencia.
Quita de tu corazón la apatía, la negligencia. Dice la Escritura, hacer todo sin murmuraciones ni contiendas, sin murmuraciones ni contiendas, estimando a los demás como superiores a nosotros mismos. Porque todo lo que estamos haciendo ahora para Cristo va a ser pasado por el fuego del escrutinio del Señor. Y si había en nuestros corazones intenciones vergonzosas, en aquel día todo será expuesto y todo saldrá a la luz. Bueno, hermanos, este es el tribunal de Cristo. Espero que esta enseñanza la guarden en sus corazones y que a través de estas enseñanzas examinemos lo que estamos haciendo para el Señor y le demos al Señor un servicio más excelente, un servicio más puro, más limpio, que dependamos de su poder en todo momento para que la gloria sea siempre de Él y no nuestra.